Nunca nos hablaron si había otra mascota, si existía otra mascota antes del gallito y la jerezana. Todo el terreno del área de Río Piedras es una finca, es un cañaveral gigantesco, y luego pues se va comprando espacio a las compañías norteamericanas que eran dueñas hasta el ladito del auxilio mutuo y todo Río Piedras eventualmente. Buscando historia empieza a hacer una relación de mascotas. Nunca hemos podido encontrar un documento que diga esta es la mascota oficial del recinto, y yo creo que eso todavía la historia tendrá que buscarlo. Pero ciertamente empezamos a encontrar referencias y nos topamos con una relativo a un famoso chivo o cabra, donde lo que se dice es que empezó a llegar a Río Piedras y este animal, pues los estudiantes lo miraban, lo buscaban, le dan comida. Si tú quieres que un animal regrese donde ti, dale comida, trátalo bien. ¿Cuánto de oficiales? No hay manera de uno tenerlo presente, pero sí se sabe que tuvo el agrado de la simpatía de los estudiantes y por eso caminaban con él. Hasta que aparecen unas fotos donde aparece como una mascota deportiva más adelante en esa década de los 30. Entonces, cuando comienzan los animales, ¿qué vamos a usar para la universidad? Pues para la universidad vamos a usar los gallitos. ¿Por qué un gallito? No estamos muy claros cuándo es que entra el gallo, pero sí estamos claros que Eugenio Guerra era el director prácticamente atlético de los deportes en el recinto de Río Piedras, y en un punto empezaron a utilizar el gallo. No sabemos, pero sí se habla de que ya en ese entonces, a finales de los 30 aproximadamente, otras figuras deportivas estaban ya incorporándose a la vida estudiantil de Río Piedras, así que se habla en un momento dado de otros atletas. Yo recordaba a Tinajón Feliciano, que era un atleta muy reconocido y que, si no me equivoco, le llamaban, de alguna manera le decían el gallo, o le hablaban de su fortaleza, de su arrojo. Hay confusión o no hay información completa en cuanto a eso. Hay mucha gente que lo remonta, ¿no?, a Félix Joglar. Mucha gente le llama el gallito mayor. Y entienden que pues de parte sale de ahí. Pero también se habla de que pues se adoptó por la cuestión de el coraje, ¿no?, de los atletas que eso es lo que representa en realidad el gallo y la jerezana. Recuerden que al principio jugaban los varones. Habían pocas mujeres deportistas, aunque ya en los 50, por ejemplo, habían clases de deporte para las muchachas. En el proceso, como tenemos, ¿verdad?, el deporte femenino también iba surgiendo, y viene el proceso de la aprobación de la ley título 9, que estamos ya en la década del 70, eran los gallos y las gallinas, pero el nombre gallina es algo, sonaba como despectivo, como haciéndola menos que el gallo. Y ahí es que sale la utilización del nombre jerezana. Jerezana es las gallinas de Jerez. Vienen de Jerez, en España, posiblemente cerca de Andalucía, la parte de abajo, que es donde los gallos también se peleaban gallos. Por lo tanto, esa gallina se utilizaba para poder tener los huevos necesarios para poder criar después gallos de pelea. Las jerezanas, como decimos muy bien en el decanato de estudiantes, son aves listas para la lucha. Es lo que promovemos, es lo que demostramos y es en lo que nos convertimos. Las competencias atléticas con la participación de féminas no se habla, si no me equivoco, hasta los 70, en términos de la ley, ¿verdad?, de la estructura. Pero lo que es curioso es que en Río Piedras, a nivel del recinto de Río Piedras, nosotros, a través de los documentos históricos que tenemos, y son muchísimos, podemos evidenciar la participación de las féminas en grupos deportivos desde los 20. Y tenemos fotografías donde están en diferentes deportes, tenis, algún tipo de básquetbol o equivalente. Así que, por lo que sabemos, era algo muy usual.
No había esa diferenciación donde dijeran no pueden participar. Hay algo que yo añoro, es que todos los estudiantes de esta universidad, tenemos casi 17,000 estudiantes en este recinto, sientan pasión por el rojo y blanco. En la década de los 80 los estudiantes llenaban las canchas en los juegos. Los estudiantes, cada vez que alguien salía a representar la universidad, los estudiantes estaban ahí. Y estamos tratando de recoger eso para atrás. Antes, como decían las actividades, pues los estudiantes iban a ver las justas. Ahora la mitad de estudiantes van a ver las justas, dicen que van para Mayagüez o para Ponce a ver las justas, y la mitad de ellos se quedan en los desórdenes, en el vacilón, bebiendo, ¿bien? Bebiendo y desordenando. Y hay un grupo que va a las justas que todavía es aceptable. Y se ve bastante gente, más de lo que yo pensaba. Vamos a llevarlo a nuestra época, cuando existían 6 universidades, pues fueron 8, o sea, fueron creciendo, pero se metían 17,000 estudiantes en una justa, 17,000 con 6 instituciones y 5 instituciones. Ahora hay 22,000, hay 22 instituciones participando y van 10,000, y van 9,000, y van 8,000. O sea, hay que ver qué está sucediendo. ¿Qué está sucediendo? Porque yo digo, si de cada institución van 1,000, son 22,000 que querían una justa y no llegamos a 12,000. Cuando anteriormente, hoy repito, iban 17 con 5 instituciones, con 4 instituciones. O sea, ahí ve la diferencia. Hay algo que hay que hacer para despertar otra vez, ¿verdad?, ese entusiasmo dentro del estudiantado, para que asistan a las justas intercolegiales. El gallo dice kikiriki, que significa yo mando aquí. El otro gallo dice cocorocó, que significa aquí mando yo. Hay que ser el mejor para que la universidad sea mejor.